Entonces vamos a comenzar este estudio, bendito Dios. Estamos viendo la humillación, ¿no? de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué es lo que le ha sucedido estando en su naturaleza humana? O sea, en carne, igual que nosotros, ¿ya? Dice así: analizando el tema desde una manera más amplia, encontramos que en los evangelios muestran que durante su vida terrenal, Jesús estuvo con frecuencia sujeto a humillación. Nació en un establo, en una familia de escasos recursos y perteneció a una aldea. Bendito Dios. Cuando vemos que el Señor Jesucristo, Él escogió una familia humilde, escogió a José y a María, ¿no? ¿Y cómo sabemos que era una familia humilde? Porque cuando ellos sacrifican una tórtola, ¿no? Y había 3 tipos de sacrificio. La gente adinerada sacrificaba un buey. La gente de medianos recursos sacrificaba un cordero. Y los de escasos recursos sacrificaban ya sea una tórtola o palomino, dice, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Y vemos que para el Señor sacrificaron una tórtola, ¿no? O sea, se ve que era de escasos recursos. Y su nacimiento del Señor Jesucristo nació y lo pusieron en un pesebre, ¿no? Entonces, vemos que el Señor se humilló hasta lo sumo, dice, ¿no? O sea, es porque Él, su condición misma del Señor es manso y humilde de corazón, ¿ya? Y su humildad se refleja en su propia vida, en su vivencia, ¿no? Escogió también a sus padres humildes, ¿no? Dice así: al final de su ministerio carecía de hogar y dependía de la generosidad de los demás. O sea, el Señor Jesús, a ver, vamos a ver Mateo 8:20, que nos dice, a ver, Mateo 8:20, lo buscamos. Mateo capítulo 8, verso 20, dice, ¿no? Cuando se le acerca el escriba, ¿no? Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, refiriéndose a él como Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, está diciendo, no tengo una casa propia donde descansar, ¿no? Porque vemos ya cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio, Él iba y le invitaban de casa en casa. Y inclusive cuando fue a ver a Zaqueo o pasando por ahí, ¿no? Le dijo: Zaqueo, hoy estaré en tu casa, hoy descansaré en tu casa. También en la casa de Marta, varios discípulos, y aún cuando estaba en Samaria también le invitaban, ¿no? En todo lugar que él iba, siempre le invitaban al Señor. Señor, por favor, quédate en mi casa, Señor, por favor. Entonces, vemos que él mismo no tuvo una casa propia, ¿no? Lucas, claro, de sus padres sí, ¿no? Estamos viendo, si no estamos hablando a nivel individual de él, ¿no? Lucas 8:3, también en Lucas 8:3 vemos, bendito Dios. Y acá vemos, por ejemplo, quienes le atendían al Señor, ¿no? Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres que le servían de sus bienes. O sea, ¿qué es lo que hacían al Señor? Le ofrendaban, le diezmaban o le daban, bendito Dios, lo que ellos tenían, ¿no? Compartían con el Señor Jesús.
ya sea le lavaban su ropa, le invitaban que comer, o dinero también, ¿no? Porque Jesús también tenía que mantener a sus discípulos, ¿no? Como maestro, él tenía que también dar de comer a los discípulos. Entonces, ellas le servían, dice, ¿no? Le servían de sus bienes. Tenían dinero y compartían con el Señor Jesucristo, ¿no? Y vemos que tenía también un tesorero, ¿no? Que era Judas. En Lucas 22:11 también nos habla que él vivió una humildad, ¿no? A diferencia de lo que ahora vemos, ¿no? Lucas 22:11, vamos a ver. 22:11. Y decid al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento? He de comer la Pascua con mis discípulos. Aún en la Pascua judía, el Señor no tenía un lugar, ¿no? O sea, un lugar donde, en Jerusalén, para pasar la Pascua judía. Entonces el Señor, ¿qué es lo que hace? Pregunta, ¿no? Dile al padre de familia, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿No? El verso 2. Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado ahí. Ahí es donde se preparó la cena, ¿no? Entonces, vemos el Señor en su humillación, nació en un pesebre de familia humilde, no tenía un hogar, o sea, de él mismo dependiente y que vivía de la generosidad de los demás. Y vemos también que el Señor, aún en las fiestas judaicas, todo le brindaban a él, ¿no? Todo le brindaban. Maestro, ¿dónde vas a pasar? Acá, maestro. Entonces, ya tenemos todo listo, sí. Entonces, ya tenemos el local todo para pasar la Pascua. Entonces, vemos el Señor que nuestro Dios es humilde, hermanos. Y ese es el ejemplo para nosotros, para ser mansos y humildes como nuestro Señor Jesucristo. Y dice, hallaremos descanso para nuestras almas, ¿no? Bendito Dios. Continuamos. Durante su ministerio fue incomprendido por su familia. Juan 7:3-5. Bendito Dios. A ver, algún hermano que está ahí nos puede buscar, por favor. Evangelio San Juan, capítulo 7, verso 3 y 5. Bendito Dios. ¿Quién nos puede colaborar? Capítulo 7, del verso 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Amén. No puedo. El verso 5, vuélvalo a leer, hermana. ¿Okay? Porque ni aún, el verso 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dice, ¿quiénes no creían en él? Sus hermanos. Está hablando de sus hermanos, los hijos de José y de María, ¿no? Sus hermanos no creían en Jesús. ¿Qué no le creían? Que él era el Mesías, que él era, que era Dios. El enviado. El enviado, el ungido, ¿no? No creían ellos, no creían. Entonces, aún sintió el rechazo de ¿quién? De sus hermanos. O sea, el Señor Jesús... Y el rechazo más fuerte, ¿saben quién fue, hermano? De uno de sus hermanos, Jacobo. Jacobo o Santiago, dice, él no cree, él era de todos los hermanos que tenía el maestro, él era el que menos creía. No quería saber nada de Jesús. Y que también pongámonos en lugar de ellos, ¿no? Pongámonos en lugar de ellos. Imagínense, si un hermano de ustedes se le dice que él es el Mesías. Oye, ves que hace milagros, ¿no? Y uno le dice, ya, anda,
mira, para que la gente te crea, como nosotros no te creemos, anda a la fiesta y haz tus milagros, tus sanidades, y la gente te va a creerte que eres el Mesías. Pero anda, le dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Se dan cuenta que recibió un rechazo aún de su familia, ¿no? Y vamos a ver textos más adelante que aún a Jesús le buscaban. ¿Por qué? Porque los fariseos no le dejaban entrar a las sinagogas a, a sus hermanos ni a su madre. Entonces, ¿qué le decían? Le decían, oye, anda a callar a tu hermano, le decían los fariseos. Mira, está ahí predicando, ese es un hereje. Si no lo callas, no vas a entrar a la sinagoga. Entonces, ¿qué hacían? Le buscaban a Jesús. Aún su propia familia no le creía, ¿no? Le decían, ya, pues Jesús, ya, deja ya estas cosas. Pero veían los milagros y todo eso y no creían, dice, ¿no? Entonces, ¿qué sufrió? Un rechazo de su propia familia. No solamente su propia familia, también dice, sintió el repudio de los habitantes de su familia, de la aldea, quienes le calificaron como fanático y blasfemo. A ver, vamos a ver. Marcos 6:3. Evangelio según San Marcos. Amén, hermano, lo tengo. Amén, léalo, hermana. Ahí estamos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizan de él? Ahí nomás. Ahí está claro. Aún su oficio dice que no es este carpinterito, como quien dice, hijo de María, hermano de Jacobo, o Jacobo es, o San Jacobo, San Santiago, ¿ya? Es el que escribe la carta de Santiago, y su otro hermano acá también lo menciona, Judas, ¿no? Que también escribió otra carta, ¿no? Carta universal de Judas. Ellos al inicio, o la gente, mira, del lugar donde había estado Jesús en Nazaret, no le creían. ¿Qué? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José? Sus hermanos aquí menciona, José, Judas, Simón, ¿no? Jacobo, José, Judas, los 4 hermanos. ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. La palabra escandalizarse es, decían, oye, qué horror, mira cómo se cree este hombre. Si lo conocen, oye, no ha jugado contigo, oye, entonces, ha hecho mira, arreglado suponiendo mi puerta, todo, este es carpintero. Y ahora se la cree de Mesías, dice, se la cree del ungido. Entonces, vemos a Jesús, en Jesús el rechazo. Primero estamos viendo de su familia, luego estamos hablando de su comunidad, ¿no? De su comunidad misma lo rechazaban. Y dice, no pudo hacer milagros, ¿no? En otro texto bíblico dice que no podía hacer milagros porque por la incredulidad de ellos. Y no solo eso, sino aún le decían, y el mismo Jesús decía, nadie es profeta en su tierra, decía. ¿Por qué? Porque no lo querían a Jesús. Se ve el rechazo, ¿no? La humillación. Y él se humilló. ¿Ya? Y esto vamos a estudiarlo bien. ¿Por qué? Porque a veces nos dicen algo a nosotros, ya como quien dice, nos desanimamos, nos desalentamos, ¿no? Pero el Señor, vemos, fue manso y humilde. Es manso y humilde nuestro Dios. Y dice la palabra también en bendito Dios, 1 Corintios 13:5, el amor no toma en cuenta el mal recibido, dice, ¿no? O sea, eso es muy importante, ¿ya? Resaltar de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Continuamos. Entonces, Marcos 6:3, Lucas 4:28. Lucas también vamos a ver. ¿Qué nos dice el médico Lucas hablando de Jesús? Lucas 4:28. Bendito Dios. Cuando está en la
en la sinagoga, ¿no? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ira. Se amargaron con Jesús. Imagínate, en otra ocasión, sana a una mujer que está encorvada y estos religiosos que dicen, se escandalizan, dicen, ¿por qué has sanado? Estás quebrantando la ley, dice. No era la ley, sino ellos tenían explicaciones de hombres, ¿no? Y se escandalizaban. Por eso Jesús les decía, hipócritas. Pero ¿cuál era el punto? Se llenaban, en vez de alegrarse, ¿qué hacían? Se enojaban. Imagínese, hermano, que a usted le sane y en vez de que se alegren, se amarguen. Dice, oh, ¿para qué lo ha sanado? Dice, oh, este está quebrantando. O sea, vemos el rechazo total, ¿ya? De nuestro Señor, aún de su misma comunidad, ¿no? De su pueblo, de su lugar, ¿no? Donde vivió nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque Él nació en Belén, pero vivió en Nazaret, ¿no? En la parte de Galilea, ¿no? Al norte de Jerusalén, ¿no? O de Belén. Ya. Vamos viendo otro texto bíblico, ahí mismo en Lucas 11:15. Pero algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Santo Dios. Hasta los milagros que hacían, ellos decían, ¿a quién le atribuían? A Belzebú, ¿no? Al demonio, ¿no? O el señor de las moscas, ¿no? Atribuían aún los milagros que hacían ellos. El Señor Jesucristo, mejor dicho, ¿no? ¿Vemos o no vemos un rechazo? Un rechazo total, hermanos, ¿ya? En la vida del cristiano también vamos a ver muchos rechazos, ¿no? ¿A cuántos le han dicho de repente a veces, preferiría verte borracho, alcohólico, pero no cristiano? Muchas veces somos rechazados por la familia, ¿no? Y el Señor Jesús también sintió ese rechazo. Por eso Él nos comprende, hermanos, ¿ya? Por eso nuestro Señor Jesucristo nos comprende, nos entiende, bendito Dios, y porque Él mismo sufrió el rechazo. Pero Él, ¿qué hacía? Aún eso los amaba. Y nos ama el Señor, porque Dios es amor. Y el último, Lucas 15:2. A ver, algún hermano que ya lo tiene preparado ya. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe Y con ellos come. y con ellos come, correcto. Amén. Mira, los religiosos, los fariseos, ¿qué decían? ¿No? O sea, murmuraban. El murmurar es hablar detrás tuyo, ¿no? O chismear y hablar mal, ¿no? Diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come, dice. ¿No? Aún la clase religiosa, cuando el texto más triste, ¿no? Cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, estamos hablando de la clase religiosa. Cuando dice a los suyos de su mismo oficio, ¿no? Nuestro Señor es sacerdote, entonces es profeta, de su mismo oficio, no lo han recibido, hermano. No, lo rechazaron. A tal punto fue que tenían odio hacia él y lo querían matar o crucificar, ¿no? Y lo hicieron, ¿no? Y aún murmuraban. Vemos el grado de humillación de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Imagínate, dejó su trono, dejó su gloria, todo eso, vino a la tierra, ¿y para qué? Para ser rechazado. Entonces, hay que siempre ver esta parte humilde, y él, bendito Dios, con amor, con todo eso, fue su trato. Y eso es lo rescatable que debemos de sacar. Todo de Jesús debemos de copiarnos, hermano. ¿En qué sentido? No toma en cuenta el mal recibido, ¿ya? El Señor así le trataban todo eso, y él de manera humilde, bendito Dios, no lo querían. Por ejemplo, cuando fue a Gadara, sanó al endemoniado, todo, y luego, ¿qué le dijeron los ciudadanos? Lo botaron. ¿Sabe qué, Señor? Vete, por favor, vete. Estás malogrando nuestro negocio, vete, ¿no?
Y así hay algunos que en su vida también de ustedes, por ejemplo, cuando algunos se han convertido, ¿no? Eran los padrinos los que ponían la fiesta, ponían la cerveza, ponían todo eso. Ahora que se han convertido a Cristo, se supone ya no toman, se supone ya nada de eso hacen, ¿no? ¿Y qué hace la gente? Ya te rechaza. No, tú ya no, ya sabes que ya no queremos en nuestro grupo todo eso, ¿no? Igual al Señor Jesucristo también sufrió rechazo, ¿ya? Pero uno no hay que resentirse, hermanos, por favor, porque el Señor Jesús, la palabra nos enseña, dice, ¿no? El amor no toma en cuenta, el amor, bendito Dios, no toma en cuenta el mal recibido, ¿ya? Entonces, su amor del Señor es como el amor de una madre, ¿no? Que Dios pone a la madre y a veces el hijo le trata mal, le insulta, a todos, ¿sí o no? ¿Y qué hace la mamá? Por amor lo perdona. Ese amor más grande es Jesucristo, ¿no? Y hay que entender esto, por favor, hermanos, ¿ya? Estamos estudiando Cristología y hay que aprender, bendito Dios, de su humildad del Señor Jesucristo. Hay que aprender esa parte, ¿ya? Porque algunos dicen, ya un rato va a dejar de ser cristiano y lo voy a tumbar, dicen, no, meter golpe, dice. Entonces el Señor no fue así, continuó, dice. Constantemente fue malinterpretado por sus propios discípulos y fue traicionado y vendido, ¿no? Por uno de ellos. A ver, vamos a ver, comenzamos ya la lectura. Y me ayudan, hermanos, Mateo 16, 22. Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Bendito Dios. ¿Por insinuación de quién estaba? De Satanás. El verso 23, ahí lo vemos, ¿no? ¿Qué hace? Ni aún sus discípulos le decían, Señor, ¿cómo vas a morir? Pues, oye, Pedro, el Señor dice que va a morir. No te preocupes, yo lo voy a convencer al maestro que no muera. Maestro, ven acá un ratito. Lo tomando la parte y comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera eso te acontezca. ¿Cómo vas a morir, maestro? Le decía. A mí me va a hacer caso. ¿Y qué le dice el Señor? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, ¿no? Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, ¿no? Así sufrió sus mismos discípulos, hubo rechazo, ¿no? A ver, vamos a ver Mateo 26, 14, 16. A ver, algún hermano que ya lo tenga. Bendito Dios. 26. 14 y 16. Amén. Amén. A ver, léalo por favor, hermano. Amén. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Amén. Imagínense. Su propio discípulo, claro que estaba ya profetizado todo esto, ¿no? El que moja pan conmigo, dice, ¿no? Mi amigo me traicionó, dice en el libro de Salmos, ¿no? Que ya estaba profetizado. Pero vemos, aún lo veían uno de sus discípulos a Jesús, ¿cómo lo veían? Oye, si yo lo entrego a mi maestro, me van a dar buen dinero, ¿no? Hermanos, cuando hay, imagínense cómo se sintió el Señor Jesucristo. ¿Cómo usted se sentiría, no? Si es traicionado por alguien. Hermanos, el ser, por si acaso, ser tesorero, no es porque Jesús era malo al inicio. A ver, ¿usted a quién pondría como tesorero para que maneje el dinero, las finanzas? Se supone al hermano más espiritual, ¿no? Como escogían a los diáconos, ¿no? Casi el mismo nivel de los pastores tienen, ¿no? Los requisitos, llenos del Espíritu Santo, que tenga buen testimonio, bueno, todos los requisitos similares a los del pastor tenía los diáconos, ¿no? Y dentro del diaconado se pone al tesorero, ¿no? Se supone al más humilde,
y al que no tenga pretensiones de robarse el dinero, ¿no? Entonces a esa persona se le pone. Y así era Judas. Al inicio así era Judas, ¿no? Entonces, pero lo vio a su maestro, posteriormente ya lo veía ya con lucro. Uy, ¿cuánto me darán por Jesús? Y vemos también acá aún la traición, el rechazo de sus propios, bendito Dios, de sus discípulos, ¿no? Y aún lo vendieron. Ahí mismo del 69, 26, 69 al 75, ¿no? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. ¿Qué más sintió Jesús? Lo negaron. Y a tal punto de negación de Pedro, porque cuando uno ya está en Cristo Jesús, hasta su vocabulario, ya no hay groserías, ya no hay vulgaridades, nada, ¿no? Entonces, aún en tu palabra, ¿y qué hizo él? Comenzó a maldecir, a hablar, como se dice, groserías, todo. Yo no lo conozco. Y ahí le vio Jesús y vemos, ¿no? Ahí el rechazo, ¿no? Aún el desconocimiento, conociéndolo, ¿no? O sea, todo esto sintió. Imagínense cómo él se sintió. Sufrió todo eso dentro de sí, ¿no? En su corazón, todo eso, y bendito Dios. Y en otros textos bíblicos de Mateo mismo vemos que llora él. Cuando dice otro rechazo, ¿a quién prefieren? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Y la gente qué prefirió? A Barrabás. Y Jesús, o sea, toda su vivencia vemos ahí el rechazo de la gente, ¿no? Igual manera hasta el día de hoy, ¿no? Mayor porcentaje, ¿cuántos se prefieren el camino ancho? ¿No? El camino ancho es el rechazo, ¿no? Y el camino angosto es a Dios, ¿no? Al Señor Jesús. Vamos a ver como último texto de esa parte, Marcos 14:50. Estamos viendo el rechazo, la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Amén. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Santo Dios. ¿Se imaginan, hermano? Le están arrestando todo y como quien dice que te dejen, ¿no? Pero al inicio decían, sí, Señor, yo daría mi vida por ti. Señor, acá todo, acá hay espada, acá hay esto, o sea, pero como se dice, a la hora de la hora, ¿qué hacen? Huyen y lo dejan a él solo, ¿no? A él solo lo dejaron. Vemos ahí también la traición, lo que le vendieron al Señor Jesucristo, y no solo eso, lo dejaron. Aún en el momento en la cruz, cuando estaba el Señor Jesucristo, solamente uno, el amado, estaba ahí, solamente Juan. Solamente Juan y las mujeres, ¿no? Gracias a Dios damos las mujeres valientes ellas, ¿no? Estaban con el Señor, ¿no? Con el Señor Jesucristo. Sus discípulos, que estuvieron 3 años enseñándole, adoctrinándole, todo eso, vemos cómo lo rechazaron, ¿no? Lo dejaron solo, lo dejándole y huyeron, ¿no? Bendito Dios. Dice así, su fama fue transitoria, porque pronto terminó en humillación, contrariedad y decepción. A ver, vamos a ver. Mateo 27:31. Mateo 27, verso
31. A ver, ¿quién lo tiene? Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. La palabra escarnecido en otras versiones es se burlaban de él, ¿no? Lo abofeteaban, le pusieron la corona de espina, ¿no? Ahí está más arriba, ¿no? Le decían, salve, rey de los judíos, le hacían, y escupiéndole tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. O sea, le pusieron la corona de espina, le golpeaban, ¿no? Y como dice la palabra, ¿no? En el libro de Isaías, con esputo, ¿no? La palabra esputo es, lo escupieron, y el otro dice, le mesaron la barba, ¿no? Mesar la barba es agarrar tu barba y desde la raíz extenderte, jalarte, ¿no? Todo eso le hicieron al Señor Jesucristo, ¿no? Y un poco más detallado lo hizo, ¿no? En la película Pasión de Cristo, ¿no? Los que han visto, vemos los sufrimientos, los maltratos que sufrió nuestro Señor por nosotros, ¿no? Y el otro es Juan 6:66. Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque el Señor tuvo varios discípulos, no solamente que 12, ¿no? Sino cuando le decían, Señor, dura es tu palabra, Señor, no, yo me voy, esto no es para mí, ya, yo me voy. Es igual así, ¿no? A veces las iglesias, cuando se hace campañas, ¿no? Cuando se hace campañas, has visto, vienen más, depende, ¿no? Del tamaño, vienen 100, 50, 200, aceptan a Jesús. Wow, ya, entonces va una pesca grande hemos tenido, dicen, ¿no? Ya, mañana vienen al culto, hermanos, sí, ya. Y al día siguiente solamente hay 10, 8 nada más. En la campaña sí estuvieron bastantes, ¿no? Pero al momento, o vienen, suponen 50 y a medida que van escuchando la doctrina, ¿no? Como a Jesús, ¿no? Escucharon la doctrina y dicen, no, esto no es para mí, esto es mucho, dicen, no, ya, lo dejaban al Señor. ¿No? Solamente se quedó, ¿no? Los 12 y de los 12 uno le traicionó, ¿no? Claro, había también varios, ¿no? No solamente eran 12, ¿no? Porque vemos que en la ascensión de Cristo había como 500 y de esos 500 le dijo que se quedaron como 120, ¿no? Y recibieron el poder, ¿no? Pero vemos que tenía más. ¿Se acuerda que envió de 70, de 2 en 2? ¿No? Envía de 2 en 2, ¿no? ¿Y qué pasó con ellos? Dura es tu palabra, Señor. Bueno, se fueron. Se fueron, ¿no? Y el Señor ahí mismo en el verso 67 también le dice, ¿no? ¿Queréis acaso iros vosotros también? ¿No? A sus discípulos iniciales que Dios mismo lo había escogido. ¿Qué? ¿Ustedes también quieren irse? No, ahí ya les responde Pedro, ¿no? Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Bendito Dios. Pero vemos que lo dejaron, ¿no? Le dejaron, le abandonaron también al Señor. Y eso que gustaron, ¿ah? Gustaron de la presencia del Señor, gustaron de las sanidades. Aún ellos mismos han hecho algunos de ellos milagros, sanidades. ¿Se acuerdan que venía y le decían, Señor, en tu nombre aún los demonios se nos sujetan, decían? Y le decían al Señor, no se alegren tanto por eso, sino más alégrense porque su nombre está escrito en los cielos, ¿no? El gozo, la alegría tiene que ser por ello, ¿no? Y entre ellos también se fueron, hermanos. ¿Algún milagro de Judas? ¿Judas? Sí. ¿Algún milagro? No se menciona en la Biblia, pero cuando Judas fue mandado también por se puede decir, en la comisión de que vayan, también hicieron milagros. ¿Por qué? Porque estaba Jesús con ellos. Cuando se habla en general, se habla de todos ellos, ¿no? Y ellos, por eso ellos también, sus discípulos vinieron. No se menciona quiénes, pero menciona que envió varios el Señor. De hecho, entre ellos estaba Judas, ¿no? O sea, Judas también gozó. Es como decir, otro ejemplo les voy a dar, ¿ya? Por ejemplo, el Señor sanó, ¿cuánto? 10 leprosos. De esos 10 leprosos,
¿quién se puede decir se mantuvo firme? Solamente uno vino y le agradeció. Hasta el día de hoy vemos eso, ¿no? Algunos son sanados por el Señor de algo incurable todo, ¿no? Algunos que han tenido, Dios le ha puesto riñón nuevo, hígado nuevo, todo, ¿no? Sanos están. Y ahora, algunos hasta cirrosis han tenido, ahora están en el mundo tomando. Como quien dice, ahora Señor me has sanado, ahora con este riñón, hígado nuevo voy a tomar más, ¿no? Y siguen tomando. ¿Y qué hacen al Señor? Igualito, lo rechazan. Judas también estaba dentro de los discípulos que hizo milagros, hermana. También estuvo ahí. O sea, todos los apóstoles estuvieron y también, ¿se acuerdan que le preguntaron también a los apóstoles que no pudieron echar a ese joven endemoniado? Y el Señor, ¿qué le dijo? Se amargó, ¿no? Hombres de poca fe. Bueno, este género sale con ayuno y oración. Hay cosas que en un momento reprendemos, oramos, ¿no? De repente en ese momento no sale la liberación. ¿Por qué? Porque es otro tipo de demonio, ¿ya? Hay distintos grados, entonces, ese demonio, ¿cómo sale? Con ayuno, con oración, ¿no? Esa es la receta del Señor, ¿ya? Esa es la receta, y esa es una buena receta para hacer liberación, ¿ya? Ayuno, oración. La haces orar, ayunar a la persona, a la familia, ayuna, hora, libre, ¿no? Libre. Todo lo que el Espíritu Santo, lo que enseña el Señor Jesús, quedan libres, ¿ya? Bendito Dios. Continuamos con la enseñanza. Me desvío un poco, ¿no? De acuerdo. Pero es bueno, aprender y absolver también sus preguntas. Dice. Todo esto provocó, dice, ¿no? Todo esto provocó que fuese menospreciado, escarnecido y golpeado, ¿no? A ver, vamos a ver, Mateo 26, 67 también, ¿no? Ahí mismo, Mateo 26, 67. Dice, amén. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Que hacían, se burlaban, ¿no? Le puñeteaban. Por eso cuando usted lee el libro de Isaías, capítulo, eso lo vamos a ver más adelante también con detalles. Uno de los títulos de Jesús es el siervo sufriente, ¿no? En el libro de Isaías hay 4 cantos del siervo sufriente. Entonces, en el último canto, en el Isaías 53, vemos, dice que en su rostro no hubo parecer. Más bien en la película de Mel Gibson, ¿no? En La Pasión de Cristo, todavía se nota la facción de su rostro. Pero cuando tú lo lees, la palabra de Dios dice, tuvo grandes hematomas que cuando dice no tuvo parecer, no parecía cara de un hombre, parecía de un monstruo, ¿no? Por tantos golpes que le habían dado, ¿no? Golpes, puñetes, y lo abofeteaban, lo escupían, ¿no? Hermano Coco, repita los cantos del siervo sufriente, 5 son. 4 son, hermano. 4. Sí. Más adelante lo voy a detallar, no se preocupe, hermanas. Lo voy a hablar con más detalle y cada texto bíblico, inclusive vamos a leer cada cántico del siervo sufriente, o sea, de Jesucristo, ¿ya? El siervo sufriente del libro de Isaías es Jesucristo. Y vemos uno de los datos del siervo sufriente, ¿no? Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban. Por eso cuando a Jesús lo colgaron en el madero, hermanos, era un monstruo, su cara ni parecía ya a Jesús, se puede decir físicamente, ¿no? Y su cuerpo literalmente lo molieron, ¿no? Como carne, pedazos de él, su costilla, todo eso se notaba. Pero eso lo vamos a ver en la parte de la muerte y crucifixión, ¿no? Pero ahorita estamos viendo la humillación, cómo fue humillado, ¿no? Y otra parte de su humillación, hermanos, es que él sufrió la desnudez, ¿ya? Él sufrió la desnudez. ¿Qué quiere decir? A él lo crucificaron, como la clase pasada les dije, desnudo, ¿no?
¿Y aún para qué? Para ver su prepucio, ¿no? Su miembro viril de Jesús, para ver si era circuncidado y de esa manera, o sea, lo humillaron totalmente al Señor, ¿no? Él pagó el precio todo, todo, ¿no? Lo que leemos en Génesis, espinas y cardos, espinos y cardos, desnudez, desnudez, ¿no? Todo, Él se hizo maldición por nosotros, ¿no? Totalmente eso pasó nuestro Señor y amado Jesucristo, ¿no? Hemos leído Mateo y el otro es Juan 19, 1 al 5. Evangelista San Juan, el amado. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decía, salve rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Amén. Mira cómo sufrió. Primero dice, ¿no? Así que tomó Pilato y lo azotó. Y en el libro de Salmos habla que le hicieron surcos, ¿no? Surco es prácticamente partir la tierra, ¿no? Hacer surcos, y él literalmente le hicieron surcos, ¿no? En la muerte, ahí lo vamos a ver, las partes científicas, qué es lo que hablan, cómo le hicieron al Señor, ¿no? Esos látigos eran con pedazos de hueso, con metal pesado, y eran largos, ¿no? Eran largos y le envolvían todo el cuerpo de Jesús y lo rasgaban con fuerza, ¿no? Y por esa manera hicieron surcos, dice, ¿no? Los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y la vistieron con un manto de púrpura. ¿Por qué la espina, hermanos? Es que en el juicio de Dios en Génesis dice, espinos y cardos te crecerán como parte de la maldición. Y lo vemos más detalladamente en el sacrificio de Isaac. El cordero, ¿dónde se trabó? ¿Se acuerdan? El cordero, dice, que proveyó Dios, se trabó en una espina, ¿no? Es representativo a Jesucristo, su obra que iba a ser en la cruz, ¿no? Y tenía que también tener el espino, ¿no? En su cabeza. Y también es de manera de burlarse, ¿no? Porque un rey, ¿qué tiene? Una corona. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Entretejieron. Y encima, en el otro verso hemos visto que agarraban un palo y encima las espinas hacía que le traspasase, ¿no? Hasta su cráneo, ¿no? ¿Qué más dice? Y le pusieron, se burlaban, ¿no? Este es el escarnio, la burla. Y se postraban y le decían, ¿no? Salve rey de los judíos. Y después, ¿qué más hacían? Le abofeteaban y a su vez hemos visto que con palo le daban. Entonces Pilato salió otra vez y dijo, mirad, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Mira, Pilato mismo sabía que en él no había delito, no había nada, ¿no? Era, como dice, un varón perfecto, ¿no? No había en su boca mentira, no había nada, dice, ¿no? Pero ellos sí, ¿no? Ese es el rechazo, esa es la humillación, pues, hermano. Que tu propia nación, los suyos, cuando dice los suyos, vuelvo a repetir, estamos hablando la clase, se puede decir sacerdotal, ¿no? La clase levítica también lo rechazaron, ¿no? Estamos hablando de los religiosos de ese entonces. Y salió Jesús llevándolo con una corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando vemos, he aquí el hombre, está hablando, resaltando también que era 100% humano, ¿no? Que estamos hablando también de ese tema, ¿no? Y como 100% humano fue humillado, escarnecido, abofeteado, golpeado, ¿no? Todo eso sufrió nuestro Señor Jesucristo. Esa parte de la humillación. Dice, parte de su humillación también es la sepultura del Salvador. A ver, Salmos 16:10, ¿no? A ver, vamos a ver, Antiguo Testamento,
porque él tenía que cumplir, como él mismo dijo, ¿no? Yo tengo que cumplir lo que dicen Salmos y los profetas. Salmos 16:10. Bendito Dios. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmos 16:10. Está bien, está bien. Está hablando de Jesús. O sea, del Señor Jesucristo, cuando Él muere, la parte del alma se va al Hades, ¿no? Al infierno. ¿Para qué se va al infierno? Para quitarle a Satanás el imperio que tenía. ¿Cuál era su imperio? La muerte y el infierno, las llaves del infierno y de la muerte, ¿no? Y su cuerpo, ¿qué es lo que hizo? Su cuerpo estaba muerto. O sea, su cuerpo, mejor dicho, disculpen, estaba, José de Arimatea hizo una tumba, se puede decir. O sea, ellos cavaban, hermano, en la roca, cavaban y hacían tumbas ahí, y ahí es donde lo ponían a sus muertos, ¿ya? Y su piedra, la piedra es media caliza, media blanca, hermano. O sea, yo les digo esto porque tuve el privilegio de ir a Israel y estar en ese lugar, ¿no? Donde le pusieron al Maestro, al Señor Jesucristo, y la tumba está vacía, ¿no? Está vacía y ahí lo pusieron, su cuerpo. Pero su cuerpo no tenía que podrirse, dice, ¿no? Este es un texto mesiánico de Jesús, ¿ya? Que lo corrobora en el libro de Hechos 2:27 y el verso 31 también, ¿no? Lo van buscando, hermanos, ahí también van a corroborar lo mismo que está hablando. Es un texto mesiánico que Jesús iba a morir, su alma se iba a ir y al tercer día iba a resucitar con cuerpo de gloria porque Él es la primicia. El primero se puede decir que fue arrebatado del arrebatamiento es Jesucristo, ¿no? Él es nuestro ejemplo. A ver, léalo, hermano, ya lo tiene usted. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahí está. Ahí lo está traduciendo. Es que una de las reglas hermenéuticas, hermanos, es que la misma Biblia se traduce a sí misma, ¿no? Y está explicando el apóstol Pedro, ¿no? Lo que ha sucedido con Jesús, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucedió? Murió, todo eso. O sea, fue humillado totalmente, ¿no? Y lo vemos, su cuerpo mismo, ¿no? Fue molido, todo eso, y la humillación fue tal, ¿no? Pero es también su obra que tenía que hacer. ¿Fue mandado dónde? Que el seno de Abraham antes, hermano, el seno de Abraham, el segundo paraíso, estaba dividido hasta que venga Jesús. Voy a volver a repetir, ya lo hablé del tema pasado, pero voy a volver a repetir. El Señor Jesús entra, su alma lleva a los que estaban en el seno de Abraham, antes quedaba el paraíso, el segundo paraíso, en el centro de la tierra. ¿Y qué hace Jesucristo? Resucita y los lleva al tercer cielo. Entonces el paraíso ya ahora, cuando uno muere en Cristo Jesús, ya se va a los cielos, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? Y es muy importante. Por eso Pablo dice, si Jesucristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Por gusto es nuestra fe, dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque Jesucristo sí tenía que morir, tenía que morir. Tenía que resucitar, sí, resucitó. Y si no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, pero él se humilló, hablando desde el punto de vista de la humillación, como ser humano, imagínense, hermanos, nuestro Dios morirse, ¿no? En ese momento nadie lo entendía, pero él tenía que cumplir todas las profecías de él, ¿no? Lo que ya estaba profetizado en Salmos. Y también ahí en Hechos 13, 34 y 35 también nos amplía más, ¿no? También se nos amplía este mismo tema de su cuerpo del Señor, ¿no? Un cuerpo de humillación. Hechos. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volviera a corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia, fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción.
está interpretando lo que dicen los salmos y le está dando, se puede decir, la interpretación real, ¿no? Genuina, que se refiere a Jesucristo, ¿no? Es que, hermanos, es distinto, ¿no? Cuando tú el Antiguo Testamento lo estudias, todo habla de Jesucristo, todo habla de Jesucristo. Hemos hablado, las fiestas judías hablan de Jesucristo, el tabernáculo habla de Jesucristo, el candelabro habla de Jesucristo, los sacrificios habla de Jesucristo. El sacerdocio habla de Jesucristo, el profeta habla de Jesucristo, el rey habla de Jesucristo. Como dice el Hebreos, es sombra y tipo de aquel que iba a venir. O sea, está hablando de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento se habla de Jesús de manera tipológica, figurativa, hasta que venga Jesús. Y en Jesús ya se muestra todos los salmos y profetas que tenían que hablar de él. Y hablan todo de él. Más de 300 profecías en Jesús se cumplen, hermanos. Más de 300 profecías en Jesús. Todo sus vidas. Y otras faltan cumplir. ¿Qué es lo que falta? El arrebatamiento, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la coronación de Jesucristo. Luego falta que Jesús venga a salvar a los judíos, ¿no? La segunda venida de Cristo. Luego juicio a las naciones, luego el milenio, después la última guerra Gog y Magog, de ahí el juicio del gran trono blanco, y luego cielo nuevo y tierra nueva. ¿Todo de quién habla? De Jesucristo, ¿no? Entonces, esa parte es la parte escatológica, ¿no? Futurista que nos habla la Biblia, pero vemos el Señor que para esto, estando en su naturaleza humana, sufrió toda esta humillación, hermanos. Y esto hay que estudiarlo bien. A veces a uno, tantas cosas nos suceden, dice, algunos dicen, no, ay, yo sufro más que todos los hermanos. ¿Quién me puede entender? Ahí está, el varón de dolores. Nuestro Señor Jesucristo, Él nos entiende, Él nos comprende, ¿no? En otro texto bíblico dice, Él entiende nuestras debilidades. Por eso es que se mantienen las dos naturalezas en Él. Imagínate, papá le ve a Jesucristo. ¿Qué ve? Ve similar a Él, divino. ¿Y qué más ve? Al hombre. Y en Él ve el sacrificio, una vez y para siempre. Al ver a Jesús, su sacrificio de Jesús tiene una validez eterna. ¿Por qué? Porque es Dios y es hombre. ¿Ya? Bendito Dios. Entonces, eso es lo que se está refiriendo. Y hermanos, continuamos ya la siguiente diapositiva. En el Salmo, hermano, quiero compartirle. Salmo 16, 10 dice que porque no dejarás mi alma en el Seol, dice el Salmo. Sí. Ya, eso se refiere, ¿quiere que le explique esa parte? No, les estoy compartiendo ahí que ahí habla que no, el Señor no va a dejar nuestra alma en el Seol, porque Él ya se dio por nosotros. Claro, también lo puede interpretar así, pero la interpretación es lo que Él mismo dijo Jesús. Así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el pez, así estará el Hijo del Hombre, ¿dónde? En el centro de la tierra. ¿Entiendes? Entonces, esa es la interpretación más exacta, más precisa, se puede decir, y esa es a la que se refiere, hermana, ¿ya? Y su cuerpo retornó y recobró, ¿no? Exactamente. Amén. Ya, sigamos. Bendito Dios. Teoría de la kenosis. A ver, esto me prestan atención, ¿ya? Porque esta teoría hay que aprenderlo bien, ¿ya? Hay una teoría de la kenosis que nos habla. Ahorita les voy a explicar por qué, ¿no? Es un nuevo concepto cristológico que se apareció a mediados del siglo XIX, ¿no? En el año 1800, 1900. Los defensores de esta teoría sostuvieron que el logos, ya sabemos qué es el logos, ¿no?
El logos es el, a ver, ¿quiénes han estado en la primera clase? Es el verbo, ¿qué más? Es la palabra. Jesús es la palabra. Ajá, es la sabiduría divina, es Dios, ¿no? Es Dios. En su naturaleza divina, el verbo, ¿no? La palabra, la verdad también significa el verbo. Entonces, el logo al encarnarse, dicen ellos, ¿no? Renunció a sus atributos de omnipotencia, omnisciencia, ¿ya? O sea, los atributos divinos. La teoría de la kenosis. Es una teoría, ¿ya? Es un punto de vista que también se estudia dentro de la cristología, ¿no? Para que ustedes tengan más posiciones, ¿ya? La omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia con el propósito de ser un verdadero hombre. O sea, ¿qué nos dice esta teoría? ¿No? Nos dice que cuando Jesús se encarnó, dejó estos poderes divinos, dejó todos estos poderes divinos y prácticamente Jesús era hombre y tenía algo de divino. Eso es lo que nos dice esta teoría de la kenosis. Pero ¿de dónde saca la teoría de la kenosis? Saca de acá, vamos a ver, ¿ya? Cuando usted busca la palabra de Dios en el original, ¿el Nuevo Testamento en qué idioma fue escrito, hermanos? Griego. En griego. Ah, en griego. Entonces, ¿a dónde nos vamos a ir? Al griego. Este está en Filipenses 2:7, ¿ya? Kenosis, acá está. A ver, voy a ponerlo, la herramienta. Bendito Dios. La herramienta y el strong, ¿ya? Para que lo vean. Acá está. Strong. Acá está. ¿Ven? En el griego, kenosis, ¿no? O kenosen. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? En el griego. Esta es la escritura, ¿no? La escritura, a ver, vamos a ver, la escritura griega, ¿ya? La escritura griega está acá. Y la pronunciación está arriba, cómo se pronuncia. Y la codificación strong también ahí está. ¿Ya? Hay que también entenderlo, la codificación, ¿ya? Este hombre de Dios codificó todas las palabras en la Biblia, ¿ya? Todo está codificado, todo tiene su significado, todo tiene, ¿ya? ¿Qué strong es, hermanos? Concordancia strong número 2758, de Kenosen, ¿ya? Siempre cuando estudien, hermanos, cuando estudien la palabra de Dios, cuando ven algo que no concuerda mucho, hagan así. Primero es la guianza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía toda verdad. Luego, buscan las traducciones, ¿ya? Ya les hablé de las traducciones. Tienen que buscar las traducciones. Y luego, si no lo entienden, claro, van a un comentario bíblico o van al original, ¿ya? Al original es el griego, ¿no? Y buscan la concordancia strong. Entonces, el término es así. Busquen Filipenses 2:7, hermanos, por favor. ¿Ya? De acá ellos sacan ya esta teoría, ¿ya? Filipenses 2:7. Desde el 5, si no, léanlo, ¿ya? 2:5, 8, dice. A ver, Vaya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Bendito Dios. ¿A qué se refiere esto? Que en la teoría de la kenosis significa vaciarse, ¿no? O despojarse. Es como que yo me saco mi ropa y me vacío, ¿no? Y le doy a otra persona. O sea, en la teoría de la kenosis dice que Jesús se despojó de sus 3 poderes divinos, ¿no? Que lo hemos leído más antes.
Y ellos lo traducen así. Y para eso fue 100% humano. Porque si no, es como decir, nos haría trampa Dios, ¿no? Jesucristo. ¿No? Si no, no sería 100% hombre. No, él mantuvo los dos, ¿ya? Pero ahorita vamos a verlo, un poco más de esta teoría de la kenosis, ¿ya? Si algunos han leído esta parte, de repente han estudiado, alguien ha llevado a este curso, es muy interesante también ver las posiciones, ¿ya? Cuando en Instituto Bíblico ya se estudia las posiciones. Claro que esto no tiene que ver nada con la salvación, hermano. La doctrina de las doctrinas son inamovibles, incambiables, ¿no? Son posiciones teológicas de cada concilio, ¿ya? ¿No? Es como decir los calvinistas y los arminianos, ¿no? Todos esos puntos de vista. Ya, ahí lo vemos, ¿ya? ¿Qué nos dice en concordancia Strong 2758? Significa que no, es vana, anonadado o se vació, ¿no? El término. ¿Y cuántas veces se utiliza la palabra que no o kenosis? 3 veces, ¿ya? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, solo 3 veces, ¿ya? 3 veces se menciona la palabra que no, ¿ya? Que no, o kenosis o que no, ¿ya? Se le pone, es como decir nosotros, vosotros, ellos, ellas, ¿no? El verbo que se le pone varios calificativos, ¿no? O singular o plural, ¿ya? Vació, privar, esta es la definición breve. Se vació, se despojó. De ahí es lo que ellos ponen esta teoría, ¿ya? Privada de contenido, hacerse irreal, ¿ya? Entonces, ellos piensan que Jesucristo dejó estos poderes divinos, ¿no? Dejó estos poderes divinos y vino hacia la tierra. ¿Ya? Pero vamos a ver que no quiere decir esto, ¿ya? ¿Por qué? Y los 3 textos bíblicos acá están, ¿ya? Los otros textos bíblicos en Romanos 4:14, que quiere decir hacer vano, ¿ya? A ver, vamos a ver Romanos 4:14. Otra traducción de la palabra que no, ¿ya? Romanos 4:14, dice. Porque si los que son de la ley son herederos, vana, la palabra vana que es que no, o kenosis, ¿ya? Que no. Vana, ¿ya? Vana resulta la fe y anula la promesa. ¿Ya? O sea, los traductores, imagínense, pónganse en el lugar de los traductores, hermanos, para traducir del griego al español. Imagínate, ponte en el lugar de Cipriano de Valera, Reina de Valera, ¿no? De ellos, mira, cómo Dios le dio sabiduría, ¿no? Entendimiento para traducir. Porque una cosa, si yo lo pondría acá, suponiendo, ¿no? Traductores de la Biblia. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resultaría de nuestra fe. Vana, en vez de vana diría, se despojó o se vació de la fe, ¿no? Y uno no tendría sentido, ¿sí o no? Entonces los traductores que hicieron, pusieron la otra, ¿no? Que puede significar también vano. Vano resultaría la fe. Son tres oportunidades, ¿no? Primera de Corintios también se nos muestra de que tiene distintos usos, ¿ya? Otro es anular, Primera de Corintios 9:15. ¿Ya? Primera de Corintios 9:15. Pero hay que estudiarlo, hermanos, ¿ya? Cuando estudian esto se van a encontrar algunos que tienen este concepto, este estudio bíblico. ¿Ya? Le van a decir, ¿y por qué estudiamos? Porque cuando estudias a Jesucristo te vas a encontrar, y esto lo vamos a ver al final de la clase, te vas a encontrar suponiendo con testigo de Jehová. Testigo de Jehová desconoce la naturaleza divina de Jesús. Dice que es un hombre ser creado. Es un ángel, dice. Y inclusive en su Biblia lo escriben a él Dios con minúscula, ¿no? Como que fuese un Dios pagano, algo así, ¿no? Y ellos,
Y eso hay que tener en cuenta. Y distintas religiones en el Perú hay que ver también, ¿no? Por ejemplo, los israelitas como lo muestran a Jesús, los mormones como lo muestran. Por ejemplo, había un movimiento gnóstico que decían que Jesús vino solamente de manera divina, espiritual, era un reflejo de divinidad. Él no fue carne, por eso hemos leído la otra vez que el que no confiesa que Jesucristo no vino en carne es el anticristo, dice, ¿no? O sea, no es de Dios, mejor dicho, no es de Dios, y el otro dice que es que Jesucristo, si dices que no vino en carne, viene el espíritu del anticristo, ¿no? Porque ya había esas posiciones. Y en el concilio de Calcedonia es donde ya se fija, ¿no?, el punto teológico, ¿ya? Siempre es bueno, hermano, estos concilios, ¿ya? Ahí se definen muchos puntos teológicos, ¿ya? Por ejemplo, el primer concilio lo hemos visto en el libro de Hechos, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que había judaizantes que todavía decían, hay que ser salvo, sí, pero tienes que circuncidar, si no, no vas a ser salvo. Tienes que cumplir la ley, si no, no vas a ser salvo. Entonces ya nuevamente lo volvían al antiguo pacto. Es como ahora los israelitas, ¿no? Del nuevo pacto. O sea, estoy hablando acá de la secta, ¿no? ¿Qué te dicen? Hay que ofrecer sacrificio. Y llevan su cordero y ofrecen sacrificio hasta el día de hoy. Y bíblicamente tiene que ser el monte Moriah y tiene que ser un levita. Y ellos ni son levitas, ni lo hacen en el monte Moriah, ¿no? O el bendito de donde estaba el templo, ¿no? El templo que construyó Salomón. No está ahí. Entonces, no tiene sentido. Entonces, a Jesucristo hay que estudiar todo, vamos a estudiar todos estos puntos de vista, y dentro de ellos está la kenosis. Y inclusive hay parte del pueblo cristiano que acepta esto, ¿no? Ah, sí, Jesús sí vino, sí, pero dejó sus poderes divinos al Padre, ¿no? Y vamos a explicar qué significa, ¿ya? Cuando ustedes traduzcan la palabra de Dios, prediquen la palabra de Dios, tienen que predicar lo que realmente significa, ¿ya? Lo que realmente tiene que ver en la palabra de Dios. ¿Qué más? Esos son los textos bíblicos que ya lo leímos, ¿no? Esta teoría busca el apoyo bíblico para enseñar específicamente Filipenses 2:8. Estos textos ya le hemos dado que en los traductores bíblicos la misma palabra significa varias cosas, ¿no? Por ejemplo, lo han traducido como anular, es decir, privar de fuerza, hacer vano, inútil, ¿ya? Y el otro es anular, es decir, los traductores bíblicos, hermanos, cuando traducen la palabra de Dios, hay que saber cómo lo han traducido al español, ¿ya? Y es siempre bueno entrar a esa página, ¿ya? Para que ustedes entiendan. Es como decir, la palabra Elohim significa dioses, ¿ya? Es término plural, Elohim es Dios, nosotros lo tenemos como Dios, ¿no? Por eso dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Son términos. Otro uso es, por ejemplo, ¿qué hizo Noé? Agarró el arca y calafateó, dice, ¿no? ¿Lo cubrió de qué? De brea. Es esa misma palabra, ese mismo verbo, se utiliza para expiación. Es la misma palabra, ¿ya? Para expiación, los traductores, para que le den sentido a lo que están transcribiendo, le ponen eso, ¿no? Expiación también, ¿ya? O son así que utilizan los traductores bíblicos, ¿ya? Es como decir sangre, la palabra sangre, otros lo traducen como alma. ¿Por qué? Porque también le da sentido, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo les pongo, ¿no? En Génesis, cuando Caín mata a Abel, ¿qué le dice Jesús? ¿Qué le dice el Padre, no? O Jesús, la Trinidad, ¿qué le dice, no? La sangre de tu hermano clama a mí, ¿desde dónde? Desde la tierra. La sangre es el alma. El alma, ¿por qué dice desde la tierra? Porque estaba el paraíso, estaba en el centro de la tierra, ¿no? Había 3 divisiones, ¿ya? Eso lo voy a explicar un poco más detallado de repente, donde
en la muerte de Jesús, ¿ya? En la muerte de Jesús, ahí les voy a detallar esa parte, ¿ya? Cómo es que murió, resucitó. Aún vemos en el libro de Mateo, los que han leído el libro de Mateo, aún la tumba de algunos santos se abrieron y se presentaron, ¿no? Y luego fueron igual arrebatados con el Señor, ¿no? Vamos a seguir con la kenosis. Entonces, vamos a traducir la palabra kenosis. Vamos a darle ya el sentido a qué se refiere, ¿ya? Una traducción más, se puede decir, más precisa, más doctrinal, ¿no? Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir tuvo Jesús? ¿Qué deseo tuvo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Ya? Estamos, ya. En esta parte él mismo tiene los mismos atributos divinos que Dios. Tiene las mismas funciones, jerarquías, ¿no? Se puede decir. A ver, se puede decir del plano jerárquico, ¿ya? Divino, celestial. Dios está por encima de todos los ángeles, de todos los ángeles. De ahí vienen los serafines, los querubines, tronos, arcángeles, huestes, ¿no? Todos ellos están. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Dejó qué? Su trono, dejó sus facultades divinas, mejor dicho, sus funciones, mejor tengámoslo así, sus funciones, ¿no? De estar junto al Padre, todo eso, y se humanó. Pero ahí es donde hay la unión hipostática, ¿no? Tenía el poder divino y el humano, ¿no? Las dos naturalezas, ¿no? Las dos naturalezas en Jesús. Ahorita lo vamos a ver. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios a cosa que aferrarse. Esto también, sino que se despojó a sí mismo. En este es el problema, ¿no? Despojarse a sí mismo, tomando en forma de siervo hecho semejante a los otros. Es como la teoría de la kenosis, es como decir que que nosotros también tengamos ese sentir, y esto hablando de la empatía, ¿no? La empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. Yo voy a dejar mi inteligencia, voy a dejar algunas facciones de mi naturaleza humana para que el otro viva, ¿no? O algo así. A eso no se refiere, ¿ya? ¿Por qué? Ahorita vamos a explicar. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, ¿no? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. La palabra humillación ya la explicamos ya, ¿no? Con varios textos bíblicos. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿no? Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ya. Ahorita vamos a dar. Está hablando el Señor acá de sus funciones, ¿ya? Por eso les puse. Es como decir, hermanos, imagínense, tú eres dueño de una empresa, todo eso, y ¿qué haces? Te humillas, eres manso, humilde, ¿y qué haces? Te pones a barrer, te haces las funciones de un conserje, ¿no? Igual Jesús se humilló hasta lo sumo, ¿no? A ese sentido quiere decir, ¿no? Humillarse, nació en un pesebre, fue rechazado, le lavó los pies, le trataron mal, lo escupieron, ¿no? Lo humillaron totalmente, ¿no? Y también de sus funciones, ¿ya? ¿Qué quiere decir de sus funciones? Que él estaba juntamente con el Padre, todo eso, y que vino a ser hombre. ¿Para qué? Para morir y padecer y sufrir todo lo que nosotros sufrimos, ¿no? Y también en la humillación se refiere, bendito Dios, Hebreos 2, 7 al 9, ahí lo vamos a ver también. Dice así, tú le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. A ver, cuando dice lo hiciste un poco menor que los ángeles, hermanos,
un ángel, el más pequeño en el reino de los cielos, es más poderoso que nosotros, hablando, ¿no? En condiciones de intelecto, fuerza, en todo ese sentido, ¿ya? Un ángel es así, ¿ya? El más pequeño estoy hablando, o sea, del grados jerárquicos, ¿ya? Y a Jesús, ¿cómo lo hizo? Lo hizo un poco menor que los ángeles, ¿no? Hablando sus funciones también, ¿no? Pero ¿qué hizo? Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que a los ángeles, a Jesús. Aquí ya le está poniendo, está citando un Salmos, ¿no? A Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, ¿no? Por todos. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? No es que Jesús sea un ángel, ¿ya? Como los testigos de Jehová enseñan. Dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Claro, el ser humano es hecho de polvo de la tierra, ¿no? Y es sumamente hecho menor. Pero está hablando acá tanto del ser humano y está hablando de Jesús. ¿Ya? A ver, Hebreos 2:9, ¿ya? Está citando el Antiguo Testamento, ¿ya? Hebreos 2:7, también el 5. A ver, vamos a ver, ya. Está en el Salmos 2:7, ya. Lo van buscando, Salmos 2:7, para que vean que la Biblia lo traduce a sí misma, ya. ¿Lo tienen? Salmos, capítulo 2, verso 7, ya.